Está Jesús con sus discípulos en la última cena de la noche de la Pascua. Están todos sentados tal vez mirando a ese maestro que durante 3 años y medio estuvo con ellos enseñándoles y predicando acerca de un reino que nadie hasta ese momento había escuchado o palpado tan literalmente. Jesús les hablaba de su reino y les hablaba de ese Padre que lo había enviado a él como el cumplimiento de la palabra que desde hace muchos años atrás incluso Adán conoció. La palabra de que vendría un Salvador que los rescataría a ellos y los acercaría nuevamente al Padre. Me imagino ese momento donde esos 12 discípulos que siguieron a ese personaje llamado Jesús estaban allí simplemente esperando a ver qué decía el maestro. Y el maestro en un momento les dice: uno de ustedes, de los que come aquí conmigo, me va a traicionar. Uno de ustedes me va a entregar y yo voy a morir, pero esa muerte será para salvarlos a ustedes. De inmediato todos los discípulos empiezan a preguntarse quién será esa persona, quién será ese que se va a atrever a entregar a ese amigo, a esa persona que estuvo con ellos enseñándoles, amándolos, mostrándoles el amor de Dios durante 3 años. Empiezan a discutir acerca de esto y durante este momento, en un momento Pedro dice: Señor, yo estaré contigo hasta el final. Si es preciso ir a la cárcel, voy contigo. Si es preciso morir incluso, yo moriré contigo. Yo nunca te voy a entregar o yo nunca te voy a traicionar. Jesús, al escuchar las palabras de este discípulo, pienso yo que lo mira con amor y le dice: Pedro, te aseguro que antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a traicionar. Antes de que amanezca, antes de que esta noche termine, tú me habrás negado 3 veces. Y me imagino qué pasaría por la mente de Pedro en ese momento. Tal vez él decía: ¿cómo? Yo no soy capaz de hacer eso. O tal vez él pensaría: ¿por qué tú que eres mi maestro piensas así acerca de mí? Y tal vez desde ese momento Pedro estuvo en una confusión tremenda. Una confusión en no saber qué sería de él, ya que incluso lo que él mismo decía que iba a pasar, el mismo maestro que lo conocía todo le estaba diciendo: hey, tú me vas a negar, desboronando así tal vez la imagen de amor que él tenía y que él creía que tenía hacia ese maestro que le había declarado también que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Y le dice: pero yo he orado al Padre, Pedro, yo oré al Padre para que en medio de ese proceso tu fe no falte, para que en medio de eso tan duro que vas a pasar, ese momento de sequía que vas a atravesar, yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Y Jesús le está mostrando y le está diciendo que el desierto va a llegar, pero le dice también: pero una vez que tú vuelvas en sí, una vez que tú te recuperes de ese proceso que vas a pasar, regresa, apacienta mis ovejas. Sé tú la guía de estos discípulos que están aquí. Sé tú ahora la dirección y muéstrales a ellos qué deben hacer. Luego de esto acaba la cena. Se van todos al monte donde Jesús quería ir a orar, donde Jesús recurrentemente iba con sus discípulos y se establecía allí para hablar con el Padre. Un rato después de estar orando, llega Judas, aquel discípulo que traicionó al maestro, junto con los soldados. Vienen a prender a Jesús. Vienen a llevarse al maestro que estuvo con ellos durante tanto tiempo. Pedro, en un momento de impulso, le quita la espada a uno de los soldados y le corta la oreja. Pedro no quiere permitir que se lleven al maestro. Él no quiere que esa persona que estuvo con él sea separado de él y le quiere demostrar de esa forma su amor. Le quiere mostrar de esa forma diciéndole: Señor, yo estoy contigo verdaderamente. Pero qué sorpresa se lleva Pedro cuando el maestro lo regaña, lo reprende por haber hecho eso, por haber atacado a esa persona que sí le iba a hacer daño al maestro. Y Pedro, tal vez queriendo demostrar su amor, hizo lo que hizo, pero el maestro lo regaña y le dice: el que mata a espada también morirá. Me imagino en ese momento a Pedro aún más confundido y aún más lleno de dudas acerca de lo que estaba pasando en su interior, acerca de todo lo que había pasado en esa noche,
acerca de todo lo que él se había enterado y que poco a poco estaba viendo suceder ante sus ojos. El maestro es llevado por esos soldados. Pedro lo sigue de lejos. La multitud es mucha esa noche, muchas personas viendo qué está sucediendo. Toman al maestro y Pedro está a lo lejos. Las personas en esa noche encienden una fogata y todos se sientan allí a esperar qué pasará con ese preso, con ese condenado a muerte que acaban de capturar. Pedro entre la multitud se sienta y de un momento a otro llega una mujer y le dice: hey, tú eres uno de ellos, tú andabas con el Nazareno. Pedro dice: yo no lo conozco. Un momento después, otra persona lo reconoce y le dice igualmente: hey, esta persona es uno de ellos, esta persona estuvo con Jesús también. Pedro nuevamente dice: yo no lo conozco. Y un tiempo después, otra persona dice lo mismo, a lo que Pedro nuevamente dice: yo no lo conozco. Y dice en ese momento que el gallo cantó. En ese momento preciso, Pedro miró al maestro y el maestro miró a Pedro. Y sus miradas se cruzaron por unos instantes y Pedro recordó el momento donde el maestro le había dicho: antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que amanezca, tú me habrás negado. Yo pienso que en ese momento el corazón de Pedro se destruyó. ¿Qué pasaría por su mente en ese momento? Al saber que había negado a aquel Señor, aquel que él le había dicho: yo te voy a amar siempre, yo te voy a seguir siempre, voy a ir contigo hasta la muerte. Y así fue que Pedro, siendo uno de esos discípulos, decidió volver al pasado. Luego que Jesús fue crucificado, luego que Jesús murió, Pedro dijo: yo no sirvo para esto. He negado a mi maestro, he negado a aquella persona que me brindó su confianza y que me brindó su amor. Y volvió nuevamente a lo que estaba haciendo antes, a simplemente ser un pescador, a simplemente trabajar en algo que sostenía a su familia, pero que no le daba a él un motivo verdadero por el cual vivir y por el cual morir. Esa pasión que él sintió durante todo ese tiempo que andaba con Jesús y con los discípulos parecía haber desaparecido. Y Pedro se encontraba nuevamente haciendo lo que había hecho durante toda su vida antes de que Jesús apareciera. Parecía que esos 3 años y medio anteriores habían sido solamente una ilusión que había llegado, pero que ya se había desaparecido. Pedro estaba en un día de pesca normal como antes los había hecho, como había crecido aprendiendo a hacerlo, pero esa noche el fruto de su esfuerzo no había dado resultado. Parece que los peces no querían caer en la red. Y divisan a la orilla, a lo lejos, un hombre que les dice: tiren la red del otro lado. Inmediatamente Juan, ese discípulo amado, le dice a Pedro: Pedro, ese es el maestro. Ese que está allá es el maestro. Está allá en la orilla. Él tal vez le dijo: él ha resucitado, Pedro. Pedro, mira lo que él está nuevamente aquí. Pedro, sin pensarlo 2 veces, dice que se tira de la barca. Tal vez Pedro decía en su corazón: ha llegado la oportunidad de pedirle perdón. Ha llegado la oportunidad de abrazarlo, de decirle: perdóname por haberte fallado, perdóname por haberte negado. Y Pedro se lanza a las aguas y nada tal vez con toda su fuerza. Me imagino que pasaría en ese momento por la mente de Pedro. Tal vez él diría: ¿qué le voy a decir? Pero aún así su corazón pudo más y él nadó y llegó a la orilla donde estaba el maestro. Tal vez lo abrazó, tal vez lloró por un instante, tal vez sonrió al ver que el maestro nuevamente estaba con él. El reencuentro, que para el mundo parecía imposible, estaba nuevamente sucediendo. Jesús estaba con sus discípulos. En un momento Jesús mira a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, sin dudarlo un momento, le dice: claro, Señor, yo te amo. Jesús nuevamente le pregunta por segunda vez: Pedro, ¿estás seguro que tú me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, yo te amo. Pero Jesús nuevamente le pregunta a Pedro por tercera vez: Pedro, ¿tú me amas? A lo que Pedro, tal vez él pasaría por su mente: él sabe que yo no lo amo, o eso que hice le demostró a él que yo no lo amo.
Y Pedro pensaría, ¿será que lo que yo estoy diciendo realmente lo estoy sintiendo? ¿Será que realmente estoy amando a ese mi Señor? Pedro, al no saber qué decir ante aquel que conocía todas las cosas, le dijo, Maestro, tú lo sabes. Tú sabes si te amo. Tú sabes que te amo. A lo que Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En ese momento se está dando cumplimiento a la palabra que Jesús le había dicho. Jesús le dijo, el diablo te pidió para zarandearte, pero yo oré en ese momento para que tu fe no falte. Luego de este reencuentro, más adelante, unos años después, ese Pedro que había negado a Jesús terminó muriendo por él, entregando su vida por ese maestro que lo había enseñado realmente qué era amar. El que tal vez en un momento de debilidad él traicionó, pero que luego moriría por él, llevaría su mensaje a miles y miles de personas y sería el motivo de su existencia para el resto de su vida. Tal vez, así igualmente como Pedro, tú tengas momentos en los que digas, traicioné mi fe, traicioné a Jesús, no soy digno de Dios, quiero volver al pasado porque en el pasado no le hago daño a nadie, en el pasado no puedo traicionar a Jesús, en el pasado no puedo negar esa fe que estoy profesando, pero que con mis actos, con lo que yo hago, en ocasiones la niego completamente. Pero te quiero decir en ese momento que Jesús ya oró por ti, así como Jesús oró por todos sus discípulos, Jesús también oró por aquellos que habían de creer a causa de la predicación de esos primeros 12 que estuvieron con Él, que no fueron perfectos, que lo negaron en ocasiones, que dudaron de Él, así como tú y yo tal vez lo hemos hecho en la actualidad. Pero recuerda esa frase, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Que tu fe no falte en ningún momento, en ningún desierto. Recuerda que Jesús prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Sin importar qué momento estés atravesando, que tu fe no falte. Que tu fe nunca falte. Que tu fe sea más fuerte que la dificultad y que sea esa fe la que te lleve a continuar en medio de la dificultad. Esa certeza de lo que tú esperas, aunque no lo hayas visto, tú sabes que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque tienes fe. Si le fallaste a Dios, si sientes que traicionaste su confianza, no te quedes allí. No vuelvas al pasado y no te quedes nuevamente estancado donde Dios una vez te sacó. Sigue creyendo en Él, que así como con Pedro, Jesús nuevamente quiere reencontrarte y darte un propósito de vida, un propósito por el cual tú, que una vez fuiste zarandeado así como Él. Tú, que una vez estuviste atravesando un momento difícil en el cual dijiste, hey, de aquí no me puedo levantar. Vas a ser esa persona que después va a llevar el mensaje a muchas personas, que va a sentir el amor del Padre presente en su vida siempre y que se va a atrever a morir incluso por ese Jesús, por ese Señor que le mostró la vida, el amor, el perdón. Y le dijo, hey, tú tienes un valor para mí. Quédate con este mensaje, que tu fe no falte. Los momentos difíciles van a llegar, las dificultades van a llegar. Solamente que tu fe no falte en ninguno de esos momentos. Que tu fe siga siendo estable y presente en Dios. Que tu fe no se mueva por lo que está sucediendo a tu alrededor, sino por la confianza de saber que Dios está contigo. Dios te bendiga.